Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos foristas a través de mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial en Facebook, mi fanpage para todos aquellos que siempre quieran estar informados de lo que hacemos, de nuestros comentarios, nuestros análisis y definitivamente las actividades que hacemos tanto en vivo, ¿no?, en los locales, universidades, teatros, donde pues llevamos a cabo algunas de nuestras presentaciones audiovisuales, allá buscando más allá de lo aparente, y luego también aquí cuando los invitamos a que estén con nosotros acá en estas presentaciones virtuales que hacemos todos los lunes acá en la última frontera, desde la Cava, de donde Vaca Brava, D-Yard en Caguas, donde como siempre pues tenemos este interesante monólogo para traer temas y asuntos de la más interesante que te ponen a pensar más allá de lo aparente. De eso se trata todo esto, así que gracias como siempre por el apoyo, por compartir este pequeño rato acá de nosotros, de su vida, de su tiempo, por dedicarme esos minutos que obviamente atesoro muchísimo. Les recuerdo también que estamos este miércoles a las 7:30 en nuestro segmento titulado Pensando en Voz Alta, y el viernes estaremos una vez más regresando a la rutina, o mejor dicho, ¿no?, a la rotación que hacemos de los 3 programas semanales. Regresamos el viernes a las 8 de la noche en La Otra Realidad, como siempre con mi compañero y colaborador de investigaciones y trabajo, el ingeniero Orlando Pla. Gracias una vez más. Bueno, acá vamos directamente al grano, las cosas que me traen acá con ustedes. Dicho todo eso, bueno, nos liberamos por un tiempo de todo lo que haya que ser invitaciones para llevarlo acá al meollo, a lo neurálgico de la discusión de hoy. El tema que hemos traído acá se titula La Agencia Central de Inteligencia y los objetos voladores no identificados. Nos vamos a salir del marco de referencia de la discusión popular sobre estos eventos o sobre estos fenómenos que se dan en los cielos y que también pues se dan en su variante de los llamados objetos submarinos no identificados, los OVNIs, o como ahora mismo se le puede estar llamando FANI, ¿no?, estos fenómenos, estas anomalías atmosféricas que pues por alguna razón desde el punto de vista del Departamento de la Defensa y de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos ellos no pueden explicar, o tal vez no quieren explicar, que son otros $20 que hay que añadir al análisis y discusión de este tema. Ahora bien, los objetos voladores y la CIA tienen una larga historia y tenemos que comenzar en algo breve porque los quiero llevar no en secuencia hasta el momento en que estamos aquí. En 1947 se dio obviamente el caso Roswell, en verano de 1947. Alegadamente se estrelló allá en Nuevo México un objeto volador no identificado, lo que algunos llamaban un BETS, es decir, un vehículo espacial dirigido, que alegadamente se estrelló aquí. Esa clasificación de BETS, DF y obviamente también OVNIs o UFO era parte de las maneras en que la Fuerza Aérea y originalmente, ¿no?, lo que llamaban ellos el Ejército del Aire, que era quien estaba en aquella época, ¿no?, el Ejército del Aire que combatió la Primera, Segunda Guerra Mundial y luego se transforma en lo que usted llama la Fuerza Aérea más adelante, ya al final de los 40 y comenzando la década de los 50. Ahora, dicho de esta manera, alegadamente pues se dio aquel registro donde pues se hablaba de un objeto desconocido, una nave que se había estrellado allá en New Mexico, ¿no?, en el poblado de Roswell. Todo eso ha trascendido a través del tiempo, ¿no? Hubo años, décadas donde eso nunca se mencionó hasta que fue rescatado por unos investigadores específicamente del fenómeno OVNI que tenían interés en este tipo de tópicos y habían localizado una serie de documentos, inclusive publicaciones que habían hecho los periódicos de aquel entonces que hablaban del estrellamiento de un platillo volador en esa zona de Roswell, New México. Dicho eso rapidito, y que se ha convertido también en el gran negocio turístico que tiene el pequeño pueblo de Roswell y toda aquella zona específicamente donde lleva muchísima gente, de la misma manera que se han abierto grandes negocios cerca de la ruta que va a la Área 51 en Nevada, porque todo esto trae turismo, y que acá en Puerto Rico pues se ha hablado en algún momento de traer turismo referente a este tipo de cosas, cuando se hablaba a principios de este siglo de la llamada ruta extraterrestre allá en Laja, y en aquel entonces pues también se quería ver cómo se podía inyectar algún tipo de idea que trajera este turismo de lo fantástico. Pero este turismo de lo fantástico, de la realidad fantástica, pues no se ha dado masivamente en Puerto Rico, aunque ha habido varias personas que han intentado, ¿no?, promover este ángulo. Dicho eso, para salir de eso, y hay gente que siempre se queda con eso en la cabeza, definitivamente también en 1947 nace la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, ¿no?, utilizando obviamente el insumo de lo que había sido la inteligencia o es la inteligencia británica luego de la Segunda Guerra Mundial, utilizando inclusive personal de la antigua Alemania nazi, es decir, gente
que trabajó en la inteligencia nazi, gente que estuvo en la Gestapo, por ejemplo, y otros oficiales más militares que trabajaron en alguna medida dentro del aparato de inteligencia alemán en esa Segunda Guerra Mundial. Usando toda esta gente, comienza Estados Unidos a ensamblar su agencia de inteligencia. ¿Por qué? Porque lo que tenía, obviamente, lo único que utilizaba era la inteligencia militar que tenía aquel entonces, que utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, que obviamente era muy limitado para poder expandirse, ¿no? Y poder espiar o poder sacar información vital de los países en un mundo donde estaba evolucionando rápidamente, donde surgieron las Naciones Unidas, que todavía permanecen allá en Nueva York, ¿no? Por lo menos la sede de las Naciones Unidas. Hoy en día pues todo el mundo cuestiona si las Naciones Unidas realmente funcionan o no como organismo internacional, pero bueno, era para mediar todo esto. Era un momento, ¿no? Una vorágine de ideas nuevas, de implementar ingeniería política en el mundo, de organizar el nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. Así que ahí estaba la Agencia Central de Inteligencia, que su trabajo primordial era recopilar información y analizarla de los 4 puntos cardinales del planeta. Luego, como dije, acá también no solamente se transformaba la inteligencia militar, sino surgía obviamente el DIA, y esto es la agencia obviamente de inteligencia del Departamento de la Defensa, que también sufre una transformación, una metamorfosis, se convierte en otro gigantesco aparato, y ahí empiezan a surgir diferentes agencias como la NSA, etcétera, etcétera. Pues bueno, para no irme en ese camino y no desviarme demasiado, simplemente les quiero dar un trasfondo de qué es lo que pasaba en ese momento. Y en Estados Unidos, obviamente, quien hacía el trabajo de investigación de inteligencia interno, pues era el Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Aquí viene toda esta historia, ¿no? La CIA y los objetos voladores no identificados. La realidad es que originalmente quien más información tenía sobre actividad OVNI dentro de los Estados Unidos no era la Fuerza Aérea, ni era tampoco la CIA, era el FBI, originalmente. Una serie de casos que habían investigado, obviamente, desde que el FBI estaba trabajando, desde que surge, ¿no? En las primeras décadas de este siglo XX, J. Edgar Hoover, en los años 30, 40, y hay una serie de documentos que estaban en lo que era la bóveda del FBI, donde se señalan, ¿no? Alegados y supuestos casos que habían ocurrido antes de la CIA y antes incluso que el proyecto Blue Book o el proyecto SIGN o cualquiera de los demás que había hecho la Fuerza Aérea de Estados Unidos para estudiar este fenómeno en la nación, pues surgiese. ¿Qué pasa? Bueno, la CIA obviamente se dedicó a muchas cosas, entre ellas a monitorear lo que pasaba en el mundo y qué cosas venían, ¿no? A través de la información que recibían en las diferentes embajadas que tenían en todo el planeta. A través también se organizó un programa específico para captar información sobre este tipo de eventos que se dieran en cualquier parte del planeta, sea Europa, sea en lugares importantes como pudiera ser Europa Oriental para ellos, la Unión Soviética y otras zonas que fueran neurálgicas para la seguridad o para el interés político de los Estados Unidos. Originalmente fue un interés de seguridad nacional, originalmente, de política internacional y sobre todo manejo de información que pudiera servir para uso posteriormente. El uso posterior no tenía que ser tecnología, IT, extraterrestre, llevada de 51, no. Manejo posterior era de qué forma o manera esto puede ser una herramienta dentro del círculo de la guerra psicológica. Hay, de hecho, desclasificado, para los amigos que les gusta investigar más allá de lo aparente y buscan de verdad, hacen search, hay variedad de memos que fueron obviamente redactados por la Agencia Central de Inteligencia indicando operaciones psicológicas donde ellos utilizaban precisamente la aparición de los objetos voladores no identificados, que servían obviamente también para crear presiones en ciertas partes del mundo y poder llevar a cabo una serie de misiones que ellos ya tenían programadas. ¿Qué tipo de misión programada? Bueno, ahí entran obviamente en detalles que están fuera del alcance de los que hemos podido ver algún tipo de documentación, porque obviamente está censurada esa información. Son operaciones que en alguna medida, oiga bien, todavía en la actualidad siguen activas, me explico. No la operación per se, pero definitivamente los métodos y medios utilizados anteriormente por la Agencia Central de Inteligencia, donde se alegaba que habían, por ejemplo, grandes avistamientos de ovnis, habían oleadas y este tipo de cosas, pues ellos definitivamente daban el rastro a esto. El trabajo técnico en particular lo hacía ATIC, ¿no? ATIC era una división del Departamento de la Defensa, específicamente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿no? Ahí el proyecto Rush, el proyecto SIGN y obviamente el Libro Azul. Otros subproyectos surgieron obviamente de todo esto. Algunos de ellos pues entran en esa, diría yo, en esa nébula de lo que no se sabe o de lo que pudiera ser, de la especulación. Hay autores que han escrito libros de supuestos proyectos, como pudo haber sido Aquarius, ¿no? Que se mencionaba mucho en la década de los 90, el proyecto Aquarius. Otros nos hablaban obviamente de Sigma, de otro proyecto más. Otros hablaban del proyecto Groch,
Otros hablaban también de otro proyecto que era Señuelo, que alegadamente habían construido en la región de Utah una réplica, lo que sería, por ejemplo, un ovnipuerto hecho adrede para alegar y supuestamente atraer estas naves a que pudieran aterrizar ahí. En este proyecto Anzuelo, ellos fabricaron y dejaron sobre áreas que habían preparado en el desierto allá en Utah modelos de alegados platillos a ver si esto atraía, es decir, como si los tripulantes de los objetos voladores no identificados o de estas naves cósmicas o del origen que sea multidimensional, vaya usted a imaginar. Usted puede imaginar lo que quiera porque la evidencia es una cosa, la imaginación es otra, ¿no? O lo que la gente quiera creer por fe o lo que usted pues está, la tendencia que usted tenga. La situación es, siendo neutral en ese análisis, ellos creían, ¿no?, que esto podría atraer a ese tipo de entidades a que aterrizasen allí, obviamente. ¿Qué pasa? Lógicamente esto no pasó, ¿no? El proyecto Hawk o Anzuelo no funcionó como tal, nadie bajó allí, ninguna nave iluminó aquello, según los reportes oficiales y los documentos desclasificados sobre este programa en particular. Pero hubo muchos más, ¿no? La Agencia de Inteligencia, aparte del Departamento de la Defensa y sus programas de la Fuerza Aérea, o inclusive la que tenga la Marina de Guerra, que también tenía una división designada para los objetos submarinos no identificados, o inclusive lo que hoy en día pues le llama a mucho multimedia, ¿no? Multimedia, intermedios, o como le quieran decir, y obviamente interespacio también le llaman. Hay diferentes formas o maneras de tratar de describir estos objetos con capacidades espaciales, aéreas, superficie y obviamente submarina. Este tipo de vehículo que tiene esa capacidad, ¿no?, de poder trabajar en cualquiera de los elementos o sobre todo en cualquiera de la presión o falta de presión atmosférica o concentración de presión que sería bajo el océano. La situación es que estos objetos intermedios o que pueden cambiar, como he dicho, de uso, es lo último que se discute dentro del aspecto técnico de investigación sobre estos objetos voladores no identificados, OVNI o FANI, como ahora decimos en español, o UAPs, como se le dice en inglés. Todo es meramente que ha cambiado la forma de identificarlo, pero sigue siendo no identificado. Ahora bien, la Agencia Central de Inteligencia nuevamente preparó un programa completo, ¿no?, para despistar a la opinión pública. Me explico. Esto es bien interesante. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de estar en España, hablar con algunos amigos nuestros que trabajaban allá investigando. En este caso no fue Salvador Freixedo. Estuvimos obviamente trabajando con otros amigos en la zona, compartiendo realmente socialmente, porque no fuimos a ninguna comparecencia ni a ningún congreso específico. Pero hablando con estos amigos, nos indicaban precisamente de que ellos tenían una serie, ¿no?, de supuestas informaciones de la CIA y de la operación de estar ellos recopilando datos y de estar utilizando a pseudo investigadores para que sirviesen precisamente de receptáculo a esta información en el medio, en el mundillo de los ovnis, de los que creen, de los que investigan o de los que obviamente editan o publican información sobre los ovnis, para ver qué línea editorial estaban siguiendo y de qué forma o manera se podía, ¿no?, crear una tendencia psicológica de masa con toda esta gente. ¿Qué había que echar, no?, el caldo de cultivo que había que echar dentro de ese caldo para que esa gente meramente se enfocara, ¿no?, en un aspecto del fenómeno y que de otros márgenes que podrían estar dentro de la actividad desconocida sobre nuestro planeta, pues no se entrase? Y me explico brevemente. En esto, el doctor Jiménez del Oso, ya fallecido, psiquiatra español, con quien tuve el privilegio de hablar en 4 o 5 ocasiones en mi vida, hablaba de algo muy interesante. En aquellos entonces, en la década de los 80 y 90, una de las cosas que él enfocaba en todo esto es que decía que siempre se estaba buscando el tornillo, la tuerca, la huella que dejó, o qué sé yo, la luz que apareció, el video, la foto, verificación de que no sea un fraude, etc. ¿Qué es lo que sigue ocurriendo actualmente? Claro, con la inteligencia artificial actual, ¿no?, y con los programas de computadora, a usted no hay quien le pueda probar que lo que está viendo en la pantalla no se editó, no se trabajó. Lamentablemente, aunque la tecnología avanzó en muchos aspectos, ahora es más fácil coger de ingenuo, de tonto o manipular a la gente con cualquier cosa que se tiene en las redes sociales, lo sabe, ¿verdad? Pues bueno, esto lo que él nos llevaba era que había que observar otros ángulos de este fenómeno. Yo como antropólogo definitivamente me interesa porque una de las cosas que me llevó a mí a investigar estos fenómenos obviamente desconocidos era precisamente qué había detrás de toda esta conspiración que podría tener el gobierno de Estados Unidos o otros gobiernos alrededor del planeta. Una cosa sumamente complicada y que pues se necesita una enorme cantidad de recursos para eso, cosa que obviamente aquí en Puerto Rico nadie tenía.
así que había que tratar de encajar, ¿no?, una red de informantes o una red obviamente de intercambio con otros investigadores bona fide, ¿no?, gente que realmente investigara, que no publicara para sacarle chavo, que no se aprovechara de casos, los modificara, los adulterara para meramente llamar prensa, que eso ocurre mucho en el mundillo ovni fuera de Puerto Rico. A nivel internacional es un negocio multimillonario, mastica con las neuronas, multimillonario, sea verdad o no sea verdad, tíralo por ahí y déjalo correr. Acá, pues, en menos escala también ha ocurrido en algún momento esa situación. Pero aquí lo importante es que podamos separar el grano de la paja. Y cuando digo esto es donde viene la seriedad del asunto como tal. Miren, mis amigos, aquí lo que no se estudia, que fue lo que a mí luego, en mi etapa universitaria, ya mi etapa profesional, me interesó, era el efecto social que creaba sobre la población en una isla de 100 por 35, ¿no?, en nuestra isla. ¿Qué efecto social tenía en nosotros? ¿Provocaba esto un cambio social? ¿Cambiaba el paradigma de la realidad de la gente? ¿Aumentaba la capacidad de la llamada mente mágica y la imaginación de las personas que se seducían por este tipo de fenómenos? ¿No? ¿Qué podría afectar de alguna forma o manera inclusive la forma de trabajar inclusive la política en Puerto Rico? ¿Qué intentos hubo, si alguno, ¿no?, de la Agencia Central de Inteligencia, que obviamente siempre estuvo enfocada sobre Puerto Rico, aparte de la inteligencia naval, que eran los que se repartían el bacalao en la isla, de qué cosas se promovían o no en la isla? ¿Lo sabía usted? Como parte de los proyectos de control de masa, de psicología y sobre todo de ingeniería social, que es la gente que obviamente traían, daban ese input a las cosas que querían que corrieran en Puerto Rico, que podrían ser desde visiones religiosas, sepa usted, hasta este tipo de fenómenos inusuales o que luego se hicieron la norma en Puerto Rico. Ahora bien, de nuevo, uno analizando esto encuentra, busca, en el caso mío, ¿no?, en el caso de Jiménez del Oso, era precisamente explicar de alguna forma o manera cómo es que estas cosas se daban, ¿no?, qué efecto tenían en la población, cómo la gente reaccionaba a unos estímulos, ¿no?, tanto sensoriales como ideológicos, cómo podrían obviamente manipular, ¿no?, lo que la gente creía ver o lo que la gente no creía ver, y aprovechándose obviamente de las tendencias y las creencias populares que pudieran haber en nuestro país. Obviamente ya existía un programa para eso hace mucho tiempo, busque por ahí, infórmese correctamente. Tenía usted, como he mencionado tantísimas veces, PSYOPs, la división de guerra psicológica de los Estados Unidos, pero entonces tenía otras subdivisiones que tenía la Agencia Central de Inteligencia, y usted seguía buscando y se da cuenta que había variedad de programas y proyectos que ya estaban corriendo para ir deformando la realidad o ir formándole, ¿no?, una idea a la gente de todos estos temas. Entre las cosas que obviamente la CIA se ha hecho y que tanta gente está clara en esto y que no se puede tapar el cielo con las manos, porque usted puede hacer así, lo que va a tapar son sus ojos, no el cielo, es que se dedicó definitivamente, pues básicamente casi 40 años para crear, ¿no?, una mala imagen de todo aquel que decía tener información importante o que quisiera divulgar, ¿no?, información que fuera real, no trastocada, no el cuento chino, información real, de los testigos que estuvieron en algún momento en lugares donde no deberían estar cuando eso ocurrió, o de personas que estando en su finca o en su casa, pues algo descendió a bajar allí, o algo se materializó, o algo apareció. Definitivamente usted tenía el proyecto del Libro Azul, que mandaban a sus investigadores, oficiales de la Fuerza Aérea, en los Estados Unidos a investigar. En Puerto Rico, obviamente hubo una división también del Libro Azul. Esa división estaba donde estaba allá, en Ramey Field, lo teníamos allá en Aguadilla, y por eso es que hay varios documentos, Ramey Field, donde se identifican objetos voladores no identificados, el día, la fecha, la hora, hay fotografías del entonces, hay videos que la mayoría están todavía clasificados, hay otros que se asumen que son de allí, de la base Ramey, en el pasado, no estoy hablando de cosas recientes, estamos hablando en esa década donde estaba el Libro Azul hasta 1969. Luego de eso, pues, hay obviamente un cambio interno, ¿no?, en el manejo de este tipo de información y en las personas que van a estar trabajando, si se va a trabajar de alguna medida. Puede estar usted seguro que el Departamento de la Defensa y la Inteligencia de Estados Unidos, inclusive la Casa Blanca, en cierta medida, nunca han abandonado el interés que puedan tener sobre este tipo de casos. Siempre ha estado ahí. Aquí lo importante es crear, ¿no?, llevar la máxima de divide y vencerás. Me explico. En Puerto Rico, una de las cosas que siempre ha sido muy recurrente es que la gente que se ha dedicado a este tipo de investigaciones, o las personas que de alguna forma tienen la convicción de que han sido elegidos como contactos por inteligencia extraterrestre, un contacto extraterrestre en Puerto Rico, o alguna índole, inclusive religioso, pues por alguna razón cada cual quiere su propia parcela.
y por alguna razón todos, en la mayoría de los casos, no vamos a decir todos, pero por lo menos en la mayoría de los casos, siempre ha habido conflictos. Yo he tenido conflictos con otros, otros tienen conflictos conmigo, así ha pasado, no queriéndolos muchas veces. A veces uno se pregunta de por qué salen con una cosa. Pues bueno, a cada parte de la averiguó y del chisme, que lo que no sabe se lo inventan y lo tiran para adelante para crear obviamente inconformidad o crear malestar entre personas, y siembran aquí, siembran acá la cizaña para que la gente obviamente se llegue en ese coraje y en esos desacuerdos, y sobre todo en no poderse comunicar. Y en Puerto Rico esa técnica fue excelente, La forma y el método que utilizando la idiosincrasia del puertorriqueño, y nuestras tendencias sociales a unas cosas en particular, al chisme por no decirlo de otra manera, pues llevaron precisamente a que en Puerto Rico sea muy fácil usted poder dividir a todos los que le interesaba esta investigación. Muchos que no querían quedarse en ese tiritapate en Puerto Rico, pues se retiraron del asunto. Bueno, yo personalmente me he retirado de eso antes que yo, Sebastián Robiú, y otros se han muerto a través del tiempo. El ingeniero Orlando Plata también dejó eso hace muchos años atrás. Y por ahí quedan uno que otro todavía dando la pelea desde su propia esquina. Pero la realidad es que la cosa se fue descomponiendo. ¿Por qué? Porque había un ambiente sumamente hostil y aparentemente como si fuera una competencia, no sé por qué rayo, cuál era el premio, lo desconozco, pero eso era parte de todo. A la misma vez de la manipulación de información adrede y de estar supliendo de falsos casos a los investigadores. Opino, y caiga en cuenta, mi amigo y mi amiga, los que no han estado en esto y los que me estén viendo aquí que han investigado en alguna medida seriamente, o el interés ha sido grande, o a nivel inclusive profesional, los que sean. Una gran cantidad de información, alegadamente, que para algunos es buena, la realidad es que muchas eran fundamentadas en información equivocada o información basada en engaño. Adrede. Y lamentablemente el ser humano tiene la predisposición de querer creer y ver en las cosas que tiene fe. ¿Qué pasa? Pues había gente aquí, hubo gente aquí, sí. Podría dar varios nombres de algunos de los individuos que estuvieron relacionados con esa falsa información o desinformación que se le dieron a investigadores, que me dieron a mí también, que le dieron a muchísima gente, creando básicamente el caos y desenfocando realmente lo que estaba pasando en Puerto Rico, creando desde leyendas urbanas hasta una serie de eventos, muchas veces que no tenían fundamento a la hora de investigarse, técnicamente, o a la hora de buscar usted llevar expertos en la materia, a trabajar en la escena de lo que supuestamente había ocurrido. Todas estas cosas se han dado en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Puerto Rico, vuelvo a mencionar una vez más, es un laboratorio sociobiológico. Y aquí muchas de las cosas, no todas, pero muchas de las cosas que ocurren en los Estados Unidos, en alguna medida ocurren en Puerto Rico en una escala más controlada, con mayor población en menos lugares. Poca población, menos gente, lugares más concentrados, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil que hacer ese tipo de experimentos, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, elemental, o Nueva York, o Chicago, o Atlanta, por darle algunos nombres, inclusive hasta Miami. Aquí es importante también recalcar sobre esto, de que como parte de ese laboratorio, definitivamente, aquí hay muchas iniciativas que se han llevado a cabo en Puerto Rico. Nuevamente, la mente mágica, el Caribe mágico, la forma de manera de ver nosotros la creencia popular, o la manera en que nos llega o la percibimos. Todo esto está en un perfil que describe claramente cuál es la forma o manera en que el puertorriqueño puede trabajar con los mitos o con la información que se le pueda dar, se le pueda, inducir a creer de muchas formas y maneras. Todo ese aparato que hay, obviamente, de guerra psicológica, se ha usado en Puerto Rico en alguna medida. Ahora bien, dicho eso, porque eso es lo que hace la Agencia Central de Inteligencia. La Agencia Central de Inteligencia no envía a sus agentes con los extraterrestres en un platillo volador. Bueno, amor a Dios, boludo, claro que no. La Agencia Central de Inteligencia no tiene una base oculta en el yunque con los tipos, porque ese no es su trabajo, ni está. La Agencia Central de Inteligencia coge información y ¿qué es lo que hace con la información? La analiza, la consume, la utiliza, y sobre todo lo que tiene que llegar al público tiene que llegar modificado, deformado o alterado en máxima o mínima expresión. Así que ellos lo que hacen es precisamente propagar información que rodea probablemente un caso real, como pasa con las leyendas, que siempre hay algo real, y meramente distorsiona
la percepción generalizada de lo que puede ser un fenómeno en particular, como el fenómeno OVNI en este caso. Este ángulo que yo le traigo es lo que casi nunca se discute sobre esto, y aunque esta es una pequeña cápsula, es cosas que yo he discutido a profundidad en mis conferencias, y pues ahí vamos desglosando, vamos poniendo las definiciones que son, y obviamente la documentación relacionada con. Aparte de eso, pues también quedando por etapas, por fechas en Puerto Rico, como este proceso se ha dado escalonadamente en la isla de Puerto Rico, que es importante que lo sepamos. Ahora, dicho todo eso que ya haya dicho allá, esto no cancela, oiga bien porque es la realidad, no cancela el que el fenómeno OVNI sea real. Esto no cancela tampoco experiencias muy personales de mucha gente. Simplemente les estoy exponiendo otro dedo de la mano, es decir, ese dedo de la mano, de la manipulación obviamente psicológica y la intervención de la Agencia Central de Inteligencia para desinformar, controlar información, cancelar información o sobre todo recrear dependiendo qué programa esté en colaboración con otras ramas del gobierno profundo de los Estados Unidos para llevar a cabo experimentos, como he dicho, de percepción, experimentos sociales, psicológicos, etcétera. Lo estoy generalizando, como he dicho, el tiempo es corto, pero creo que darles idea, ¿no? Tienen que estar fijos de cómo usted puede, obviamente, separar el grano de la paja, como mencioné hace un rato. Hay casos aquí que definitivamente no caen en ese nivel. Hay casos en Puerto Rico, como en todas partes del mundo, todo es todo. Vamos, aquí esto no es el lugar preferido de los ovnis. ¿Quién le dijo eso? Hombre, no se come ese cuento. Vamos, despierte, durmiente. Brasil tiene 20 veces 30 veces más casos que aquí, primeramente por la extensión territorial y luego la enorme cantidad de cientos de millones de habitantes. Lógicamente Estados Unidos, donde aparentemente cuando usted lee la prensa parece que todo pasa allá y que no pasa nada más. África hay enorme cantidad de casos, pero no hay quien los documente elemental. Y así puede ir usted por cualquier parte del planeta, en todas partes este fenómeno es recurrente. Ahora bien, de nuevo, vuelvo a señalar, esto es meramente un aspecto, ¿no? Como yo digo, a veces hablo del bizcocho, de la pizza. Esto es un pedazo únicamente. El resto de los pedazos que integran lo que podría ser la fenomenología o el intento de comprender, ¿no? El intento de analizar, el intento de conocer o de poder explicar un fenómeno tan complejo como este, ¿no? Tan multisectorial en el sentido de que cubre muchísimas cosas, es multifactorial, o sea, todas las cosas que obviamente puede extenderse. Hay casos que definitivamente no caen en ese modelo. No caen. Inclusive hay casos que no caen en el modelo de la alta tecnología desarrollada por los Estados Unidos y sus competidores a nivel mundial. Obviamente naves de sexta generación, cosas que puedan estar, como dicen, top secret, en nueva ingeniería, en nuevas variantes de física para propulsión, etcétera, etcétera. Aún eso que puede cubrir unos campos y que hay fenómenos de avistamiento de este tipo de cosas que no tienen que ver nada con otro planeta, porque no podemos obviamente, vamos a respetar la inteligencia, no podemos subestimar la creatividad humana y nos podemos poner al nivel de los simios. Podemos ser un simio lampiño, pero obviamente nuestra evolución nos ha llevado a un lugar de desarrollo de alta tecnología y no todo lo nuevo que sale porque se lo dijo un calvo gris de otro lado aquí al humano en el oído. Hombre, no, vamos a respetar la inteligencia. Lógicamente el ser humano es un ser creativo, increíblemente creativo y que debido a las tendencias que tenemos de tecnología, la tendencia de cambio social a la que vamos, obviamente vamos a restringir muchísimo nuestra capacidad de creatividad y pensamiento, sustituido obviamente por la inteligencia artificial, y eso es otro tópico. Pero de nuevo, volvemos a señalar, hay casos que definitivamente no caen en la tecnología militar que pueda estar en prueba, y Puerto Rico es zona de prueba. Sepa usted, mantique con las neuronas, lo he explicado hasta la saciedad. Autec en las Bahamas incluye a Puerto Rico en su zona de prueba aérea, marítima, submarinas, etcétera, etcétera. Entramos en esa zona de prueba y tantísimas cosas podrían obviamente ser de origen humano y visuales. Hay muchísimas. Aparte de que la gente pues todavía no entiende los horarios de satélite y no sabe que ahí está Starlink. Hay 7,000 y pico satélites dando de vuelta y que por Puerto Rico se ven todas las madrugadas y todas las noches. Al oscurecer, las primeras esas 2 horas de oscuridad. Y hay gente, pues bueno, una luz, pues cree que es esto, o la estación espacial, lo que sea. Esas son explicaciones simples. Pero hay otros casos y otros eventos que lógicamente hay que sacarlos de esa caja, sacar de zapatos y ponerlos aparte por la cantidad de datos, información que surge de los testigos o algún tipo de evidencia física, sea fílmica o sea de la forma que es inclusive sonora, entre tantas cosas más. Y un buen investigador bien entrenado y preparado para poder definir o identificar este tipo de evidencia es necesario, ¿no? Obviamente hace falta un background en buen inglés, en buen español, como usted quiera verlo, ¿no? Un trasfondo técnico para esto. Por eso yo siempre sugería en nuestro equipo de trabajo de investigación de campo, había de todo, desde agrónomos, ingenieros, psicólogos, etcétera. No era
era yo solito por ahí inventando, tomando con un papel lo que aquello, grabando a alguien. Un grupo, no un staff, un grupo de personas que trabajaban obviamente con sus especialidades y que cada uno aportaba desde su punto de vista el conocimiento y luego la discusión generalizada por los datos que eran recogidos de la manera más fiable, utilizando un método de investigación, tanto físico como obviamente de entrevista. Esto era lo que se buscaba. De nuevo, mi interés siempre fue la transformó, que si venían aliens o venían de donde vinieron. No, yo quería ver el efecto sobre nuestra población humana. Y ahí es donde cae entonces este ángulo de la Agencia Central de Inteligencia y los OVNI, y de cómo controlan o manipulan a las personas, y cómo crean noticias en tantos lugares, cómo obviamente pueden desviar la atención a otros lugares, cómo existe obviamente una variedad de programas que se usan para eso, y máxima en la actualidad con toda esta tecnología digital y con la capacidad que hay de edición entre tantísimas otras cosas, pues lógicamente está a la mano de quienes tienen presupuestos gigantescos, los técnicos, los especialistas y todo lo que pueda hacer la información que usted y yo jamás tendremos, ni nadie. Nadie que hable por nadie, nadie es nadie, punto, nadie, cero, negativo cero. Ni yo ni nadie. O sea, es la gente que obviamente tiene la información de primera mano y sabe con qué está tratando, y que la intención siempre ha sido que la gente no mire lo que tenga que mirar, es decir, que la gente siempre piense lo mismo, es o no es así. Sea elemental, vamos al básico, el 1 más 1 es 2, no, vamos por ahí, vamos por la aritmética básica. Todo lo que se tira desde Hollywood, televisión, novelas, por hablar de la ficción y no hablar obviamente de lo que luego viene siendo la superrealidad nuestra acá de percepción de estos eventos, fenómenos anómalos, paranormales, etcétera. Todos te llevan a una misma idea desde el día 1. Y no es para prepararte para el encuentro, boludo, claro que no. Es meramente para que pienses y únicamente fomentes esa idea. ¿Y cuál es la idea que te dan desde el día 1? Desde aquella serie de los años 40 y 50 de invasores del más allá, de Marte y cuántos sitios era. Bueno, extraterrestres querían conquistar la Tierra por la fuerza. Siempre ha sido ese. Y no es para preparar a la gente a cuando venga los ET a invadirnos, porque aquí no hay forma o manera. Quien pueda viajar en el espacio interestelar, obviamente no supera mínimo 1000 años en tecnología. 1000 años en tecnología no es lo mismo ni se escribe igual. No estoy hablando ahora de la cronología de las cosas o llevar obviamente por tiempo básico. 1000 años de tecnología es una medida muy diferente a 1000 años comunes como usted los ve. Es un avance demasiado grande, ¿no? Es un cisma que es básicamente imposible, ¿no? Serían dioses ante nuestra vista. Pero de nuevo, siempre ha sido la idea de distorsionar el asunto, de mantener a la gente siempre pensando en lo mismo, dando siempre las mismas explicaciones. Usted puede escuchar las explicaciones de los años 70, 80, 90, 2000 y va a ver que es exactamente la misma. ¿Es o no es así? El que sabe de esto sabe que es así. Las mismas explicaciones del mundo y ovni, no evoluciona, puede venir tratan algunos de pegarse a la teoría de cuerda, otros a la mecánica cuántica, bla, bla, porque no la entienden para cómo, ni siquiera la relatividad de Einstein, pero bueno, siempre el mismo panorama, siempre es la misma idea original. Y no salimos de esa caja de zapatos, como he dicho, para ver qué otros ángulos puede haber, obviamente, de esto. Y hay muchos más. Yo a veces, pues, nada, me doy cuenta que mientras más uno conoce, menos uno sabe. Cada día yo sé menos de esto. Yo sé menos de esto que inclusive en los 70, cuando empecé allá en el 72, 73, en este campo de investigación con los intelectuales, con los profesionales y todos aquellos que empezaron aquel grupo originalmente, que yo era un muchacho todavía, era un adolescente. Sé menos que en aquel entonces. ¿Por qué? Porque me he informado de tantas cosas que ahora definitivamente me doy cuenta que todo lo que se ha hilado desde entonces pues ha flotado en el limbo y que realmente al día de hoy todavía no está aclarado el enigma. Muchos creían ya en los 70 que eso va a estar ya mismo. Cuando llegue el siglo XXI se va a resolver. Muchos en los 80, en los 90 lo publicaban, lo decían, esto ya viene, el gran secreto. Nada, empezó el siglo XXI, ya viene. Empezó la década pasada, ahí viene. Empezó esta década reactivando de nuevo los programas del Departamento de la Defensa, del Pentágono, para estudiar estos fenómenos, entre comillas. Y por otro lado, las vistas en el Congreso. Y que, nada, Pepe, despierta durmiente. Tienen que ver cómo es que manipulan la mente, cómo es que nos van poniendo las cosas en secuencia como ellos quieren. Así que, obviamente, la CIA ha sido exitoso con el manejo del asunto OVNI, ha sido exitoso con crear, obviamente, imágenes falsas como estos supuestos documentos. Recuerden que en el 2000, primeramente en el 97, 2000, luego 2020, 2017, en todas esas diferentes fechas se ha liberado información sobre estos asuntos y otros más de investigación de la CIA con lo paranormal y otros eventos, pero ninguno ha clarificado nada, simplemente ha confundido más. Y esa es la idea: divide y vencerás, confúndelos. Y en Puerto Rico han sido exitosos
pudiendo hacer, ¿no?, una grieta enorme, ¿no?, una separación enorme entre los grupos que pudieron haber trabajado en algún momento en un colectivo, entre investigadores que pudieron haber aunado fuerzas y haber podido limar asperezas y poder tal vez compartir impresiones o datos o inclusive visiones de lado y lado, y esto hubiéramos tenido un 360 y no meramente un cuartillo de lo que pudiera ser. Así que despertemos durmientes, nos incluimos todo en eso. Gracias, mis amigos, llegamos al final, ya me hacen acá señal de rigor. La CIA está en todas partes, lo de ellos analizar, recopilar información y obviamente distribuir información adrede, ¿no?, dependiendo cuáles puedan ser las razones, sobre todo cuáles son las metas que ellos tengan, qué es lo que quieren detrás de todo esto. Pero esto continúa, esto meramente acá, como he dicho yo, frosting del bizcocho. Más adelante vamos a hablar de esto y mucho más de lo que se está diciendo, incluso las publicaciones que han surgido últimamente recalentando el tema sobre la visión remota y, por ejemplo, el Monte Hayes allá en Alaska, que hay una base con naves allí, la otra visión de que vieron allá en Sudáfrica o en Sudamérica, o inclusive la luna Titán allá en Saturno, etcétera. Todo este tipo de cosas con visión remota. Y hay muchos más, ¿no? Podríamos mencionar por aquí hasta Joseph McManus y muchos más que trabajaron en visión remota y decían ver estas cosas. El problema es verificar esa información, que es lo que no se ha podido hacer. Gracias, mis amigos. Será este miércoles Pensando en Voz Alta. Tengan su mente abierta. Yo no lo sé todo, nadie lo sabe todo. Todos estamos en busca. Somos estudiantes en este planeta escuela y estamos buscando respuestas. Una pena que tal vez uno se guarda una respuesta, tal vez otro se guarde una información. Yo creo que todos podríamos obviamente colaborar en contra del sistema que siempre ha querido censurar y obviamente echar a un lado y distorsionar la información que pudiera ser reveladora o pudiera abrirnos una nueva forma, una nueva alternativa a este tipo de fenomenología que todavía siguen sobre la palestra pública y hay mucho más que buscar. Se me cuidan, te lo digo una vez más, sayonara, será hasta el miércoles a las 7:30. Ojo visor, hoy ven tierra. Cuídense mucho, que va a llover. Un abrazo a todos.